Hola corazones, bienvenidas un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer un tag, el tag este que está corriendo para ahora por YouTube. Se lo vi a de Anjón Macien, que os dejaré el enlace en la cajita de info para que podáis seguirla. Y bueno, voy a empezar con la primera pregunta. El primer canal YouTube al que te suscribiste. Yo me suscribí al primer canal que era el de Aysawari, después el de Rebequita y así, etcétera, el de Raquel, etcétera, etcétera. Yo estoy suscrita a un mogollón de canales y es que os tenéis que suscribir, amores. Y es que para una cosa que no pagamos, para una cosa que es gratis, yo, vamos, tengo de suscripciones, yo no sé, a los canales que estoy suscrita ya, yo he perdido de la cuenta. Pero es que con que me guste un solo vídeo de esa persona, yo pienso, bueno, pues si algún día quiero volver a verlo, pues lo tengo aquí a tiro hecho. Y es lo que, total, si es que no pagas nada, si es que hay que suscribirse, chicas, que es gratis, hay que suscribirse. Segunda, ¿has cancelado tu suscripción a algún canal? Sí, lo cancelé al canal de una nena, además monísima, que hacía unos vlogs maravillosos. Pero es que esta nena, no sé por, bueno, imagino, llevaba pues como 2 meses sin subir vídeos y no subía y dije, bueno, pues estar aquí y con toda la lista que tengo yo, digo, mira, me la cancelo, pero que en el momento que yo la vea me vuelvo a suscribir. Imagino que se agobiaría un poco porque este mundillo, aunque desde fuera se vea de una manera, esto es como los toros desde la barrera se ven, pero la realidad es otra. Y las que estáis en este mundillo sabéis por lo que va. Tercera, ¿te has quedado sin ideas para grabar? Pues gracias a Dios de momento no, pero es que claro, yo llevo muy poquito, yo soy novata en este mundillo, yo llevo solo 7 meses, para mí es muy poco, a lo mejor para otras es mucho, pero para mí es muy poquito, yo llevo 7 meses y esa es mi nena, os habéis oído los gritos, ¿no? Bueno, y ese es mi chico. Los estudios, chicas, que estamos a finales de exámenes. Bueno, lo de las ideas para grabar. De momento no me he quedado. Tengo en una hoja y apunto los vídeos que quiero hacer, luego las peticiones y luego voy combinando como puedo. También he de decir que me estoy agobiando un poquito, un poco por todo. Un poco por cosas, un poco por todo, porque también cuando te metes en esto tienes que tener mucho cuidado. Cuando tienes una familia tienes que saber cortar un poquito y a ver el límite dónde está. Entonces yo ya os adelanto de antemano que yo en julio me voy a hacer un KitKat, me tomaré un KitKat de 2 semanitas en los cuales no subiré vídeos para relajarme un poquito, porque esto para mí es un hobby, quiero que siga siendo un hobby y creo que a veces hay que tomarse un descansito para volver con las pilas puestas, con ganas, con energías, que para eso subimos vídeos, para estar alegres, contentas y estar unas a otras pues contándonos las cosillas y este chafardillo que nos gusta. A ver, la cuarta. ¿Te importa el número de suscriptores? Toma, claro que me importa. A mí y a todas. La que diga que no, miente como una bellaca. Vamos, que le va a salir una nariz de Pinocho. Claro que me importa. ¿Cómo no me va a importar? Aunque sepas que te ve gente que no se suscribe, pues oye, el tener ahí a tus suscriptores fieles, como digo yo, que te están siguiendo, que te apoyan, pues te da ánimo, te levanta la moral, te dan ganas de seguir haciendo vídeos. Y oye, es de agradecer y agradecer mucho. Yo me quito el sombrero porque, ole, esta gente que es fiel y que está ahí, yo estoy encantada, pero encantadísima. Y no sabéis hasta qué punto. De hecho, yo cuando veo que hay un suscriptor menos, digo, ¿qué he hecho mal? Y me empiezo a comer la cabeza y empiezo a mirar vídeos y a dar vídeos y digo, pero bueno, Alicia, no. Luego, claro, luego digo, a ver, razona, si es que todos no somos iguales. Y bendito sea, gracias a Dios, porque si todos fuéramos iguales, iríamos con uniformes. La colonia que a mí me gusta, no le gusta al de al lado. Pues los vídeos es igual, lo que a mí me gusta, a ti no te gusta. Y es normal porque la gente a lo mejor se canse y diga, pues ya no me gusta. Pues ¿qué vamos a hacerle? Aguantarnos. Aunque también os digo, el día que yo vea que esto hace clac, 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 clac y baja, yo tiro la toalla y me retiro. Porque lo que no quiero es estar aquí subiendo vídeos cuando veo que la gente pues o no le gusta, o se aburre, o no le llama, simplemente. Entonces yo colgar vídeos por colgar, no. Yo si cuelgo vídeos es porque que yo veo que la gente le llegue. Si no le llega a la gente, yo no quiero estar aquí haciendo el tonto, como digo yo. Subir un vídeo sabiendo que no te va a ver nadie, no. Los suscriptores son muy importantes y hay que mimarlos, que son los que nos hacen estar ahí. Si no fuera por vosotros no estaríamos aquí, chicas. Y chicos, que también hay chicos que nos siguen, ¿eh?
¿Has hecho amistades en YouTube? Sí. Sí que he hecho amistades, estoy contentísima porque además muy buenas y estoy súper contenta. Es María Jesús, que te mando un besazo, mi sevillana como la llamo yo. Es un amor de persona, es que no tengo palabras. Y es de esas personas que tienes ese feeling, y mira que no nos conocemos en persona y tal, pero no sé si os ha pasado alguna vez, que encuentras a una persona con la que tienes un feeling increíble, un montón de cosas en común, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Es que, insisto, no tengo palabras. Luego está María Begoña también, que es una chica muy maja, que desde aquí te digo que ánimo, cariño, que los hospitales es lo que tienen, que vamos para suplencias, como digo yo. Yo los hospitales ya los descarté, yo he trabajado en hospitales, en centros de día y yo ya los he descartado, cariño, porque puedes, además yo salía con la moral por los suelos, que desde aquí os digo a todas las que tengáis familiares en hospitales, en esta temporada hay que ir a visitarlos, y digo en esta temporada, pero cuando llega el veranito, los pobres, sobre todo los que están ahí, que se quedan a dormir y todo, están deseando que llegue el fin de semana para que vayáis a verles, y cuando suena el teléfono y decís, no, es que vamos a la playa con los niños, ¿qué tal? Porque hay gente que te dice, no puedo, pero hay otros que te lo dicen, no, es que me voy a la playa. Jolines, como digo yo, que es tu madre, que te aguanta cuando estabas malita, que ya tampoco se ha podido ir a cenar por estar contigo cuando estabas enferma, que todos vamos a llegar a papás, abueletes, y vamos a necesitar que estén con nosotros. Si estáis toda la semana sin ir a ver a vuestros familiares, ¿qué os cuesta un día? Si es que nadie os dice que vayáis sábado y domingo, pero un sábado por la tarde, ves a la playa por la mañana y por la tarde pasas a ver a tu madre. Mira, yo he visto en los hospitales tantas cosas que se me cae la moral al suelo, chicas. Hay que cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos y a todos, y hay que cuidarles, que ellos nos han cuidado y nos han dado muy buenos consejos, muy buenos. Y hay que quererlos mucho, hay que quererlos mucho. Y me voy del tema enseguida yo, pero es que esto me duele mucho, porque lo he pasado yo y se me ha caído el alma al suelo. ¿Te cae mal alguien de YouTube? Yo no tengo pelos en la lengua, así que sí, me cae mal una chica. Y me ha dolido mucho porque me la dio con queso, como digo yo. Yo soy muy inocentona. A ver, a veces calo a la gente enseguida, pero otras veces me la dan con queso, como digo yo. Y yo de esta chica pues veía todos, pero todos sus vídeos. A veces tenía alguna salida de tono, como digo yo, pero yo decía, va, es jovencita, tal. Intentaba justificar. Y ahora digo lo que no tiene nombre. Hasta que un día hice un comentario desafortunado. A ver, yo cuando digo dejar en comentarios, es que en comentarios se puede poner lo que te dé la gana. Si no te gusta mi vídeo, si te caigo fatal, es que la libertad de expresión es eso. Y a ver, si te dicen algo que no te gusta, pues o a palabras necias, o oídos sordos, o bien respondes, que se puede decir las cosas de muchas maneras, pero no como lo dijo y con la prepotencia que lo dijo. Eso, una. Y dos, hizo otro vídeo, porque yo esa se la pasé, y luego vi otro vídeo en el que dejó clarísimo que ella hacía vídeos porque las colaboraciones y por la pela, porque, bueno, no sé si sabréis que hay gente, yo por ejemplo no cobro un duro, yo esto lo cuelgo, yo ni colaboro con nadie ni nada, yo lo cuelgo y tal, porque a veces me preguntan por la calle, ah, pero te pagarán, no, a mí no me pagan ni 5, yo aquí no veo ni un céntimo. Pues hay gente que sí, lo hace por esto, y esta chica lo dejó clarito, que ella lo hacía por eso, que me parece estupendo, las chicas que cuelgan vídeos y que cobran, pues mira, mejor, un dinerito extra nadie le amarga un dulce, ¿para qué vamos a ser hipócritas? Pero una cosa es que tú lo hagas, cobres, y otra el que digas, es que yo estoy aquí por esto, porque si no, no está. Vamos, por favor, es que estás diciendo a todos tus suscriptores, que además eran miles, porque es que además tenía un montón, y yo pensé, estás insultándoles, estás diciéndoles que te importan un pimiento, que tú estás solo por la pela y por lo que te puedan dar, y me pareció fuertísimo, y desde entonces es que no he visto ningún vídeo, que por cierto todavía la tengo ahí, que ves, ¿has cancelado? Pues no la cancelé, mira, ¿ves? Yo las tengo ahí, yo es que no soy de cancelar, pero mira, la tenía que haber cancelado. Ay, señor. El peor comentario que te han hecho. Bien, el peor comentario fue por Facebook. Ahí me mandan solicitudes de... Perdón, ahora que aprovecho esto de las solicitudes.
Y pido mil disculpas, mil perdones, que por favor me perdonéis, porque os recibo al cabo del día, no os podéis hacer una idea de solicitudes, y más solicitudes de amistad. No las estoy aceptando, tampoco las contesto ni nada, pero es que en este mundillo hay de todo, y a veces te das de bruces, y cuando te das de bruces dices, para, frena y controla. Y yo he hecho eso, he parado, y yo, hasta que no tenga el toro cogido por los cuernos, como se dice, lo siento mucho, mil perdones, porque eso, estoy súper agradecida porque es una muestra de cariño, como digo yo, pero yo hasta que no tenga el toro cogido por los cuernos no voy a aceptar solicitudes de amistad. Y me sabe fatal porque sé que hay gente maravillosa que las está mandando con toda su mejor intención, pero es que de verdad me duele porque por culpa de unos pagan otros, como dice el refrán, pero es que de verdad yo ahora estoy un poco agobiada y de verdad que disculparme porque es que no os lo merecéis, pero de momento no las voy a aceptar por este motivo, porque estoy muy agobiada. Y no me voy a ir ahora de la pregunta. Era esto, la nena esta fue una solicitud. La acepté y me puso de vuelta y media que si me tenía que quedar en casa, que si tenía que trabajar. Bueno, estuvo 2 días, que por cierto me hiciste ganar 100 euros porque le dije a una amiga, ¿qué te apuestas a que mañana otra vez estamos con la misma? Y como volviste, 100 euros que gané contigo, guapa. Que me dio mucha pena porque, a ver, yo por experiencia he trabajado en hospitales. Y desgraciadamente, pues cuando trabajas en un hospital, la gente más gruñona es la que está más sola, la que más triste se siente, y me dio pena por eso, porque pensé, qué pena que esté ahí todo el día poniendo, porque la gente que es criticona lo es contigo, con el de al lado y con el vecino, lo es con todo el mundo. O sea, y es como la gente cotilla no te creas que te está diciendo a ti lo del vecino, luego va a ir al vecino a decírselo, o sea que... Y me dio pena por eso, porque dije, qué pena que tenga, yo qué sé. Y otra cosa te digo, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? ¿Que no te gusta ver el canal? Es que nadie te pone una pistola en la cabeza para que lo veas, cielo. Simplemente no lo veas y punto. ¿Que tengo que trabajar? Pues cariño, en ese momento yo, gracias a Dios, estaba trabajando. Ahora sí que no estoy trabajando. Pero vamos, que también te digo otra cosa. Que mis defectos los sé yo mejor que nadie, y a mí en esta vida, gracias a Dios, lo que me digan malo no me suele importar, no lo sé por qué, soy muy rarita. A mí mi madre siempre me decía, Alicia, ojito con el que te alaba, ¿eh? Y es verdad, yo opino lo mismo, ojito con el que viene y te pone la oreja, como digo, ay, qué bien, ay, qué tal, y te pone en un pedestal, porque como decía mi madre, el que te alaba, algo quiere, ojito. Así ya lo sabéis, cuando vea a alguien que esté hablando, ay, qué bien, ay, qué tal, ojito, porque el que viene como viene ya lo has calado, Y nada, pero que si yo me quiero quedar en mi casa, me quedo. Quiero trabajar, trabajo, pero es que ¿quién es quién para decirle a nadie lo que tiene que hacer, señores? Que somos unas mujeres hechas y derechas, y los hombres igual, todos somos mayorcitos, hacemos lo que queremos y nadie tiene por qué decirte, pues haz esto o el otro, y ya está. Pero que nada más, tampoco voy a dar importancia porque tampoco le hago mucho caso a esto. La octava, nomina a personas para el tag. Bueno, yo no miro a todas, porque esto de nominar, pues a lo mejor a Rebequita, a Raquel, a Isahuari, a todas, pero vamos, que todas podéis hacer el tag, solo faltaría. ¿Quién soy yo para decir tú sí, tú no? No, todas. Cuantos más, mejor, más miramos, más cotorreamos, que es lo que nos gusta. Cuantos más, mejor, amores. 9. ¿Crees que todas las personas tienen capacidad para hacer vídeos? Desde luego que no, desde luego que sí. Voy a explicar. Tú no le puedes pedir a una persona tímida que se ponga a hacer un vídeo, porque si ya es tímida de por sí, va a estar muy retraída y pobre, va a ser para ella un pastelón lo que le estás pidiendo. Ahora bien, que a ti te apetece hacer un vídeo, pero ¿cómo que no puedes? Claro que sí, igual que yo, el vecino y el de al lado. Que tú coges un día, tranquilamente, que estés sola en casa sin que nadie te esté agobiando. Te sientas delante de la cámara y grabas. ¿Que a la primera no te sale bien? Tranquila, otra vez. Esto es como cuando vas a colegio y te dan el papel con la caligrafía. ¿Verdad que la primera no nos sale bien? Y acabamos todos acabando escribiendo. Pues lo mismo, todos escribimos, ¿verdad? Pues todos podemos hacer vídeos. Todos, mejor, peores, pero
todos podemos. Yo, por ejemplo, reconozco que mis vídeos no son tan maravillosos como los de una chica que lleva 2, 3, 4, 5, 6 años, por poner un ejemplo, pero es que yo tampoco tengo las condiciones para grabar. Yo grabo con una tablet, tengo una luz mala, no pésima, lo contrario, horrorosa, y me sabe fatal por vosotras que me estáis viendo en estas condiciones, pero ¿qué voy a hacerle? De momento no puedo tener aquí una cámara, además me gustaría a mí. Pero, hija, esto es como todo, tú te sientas delante y salga lo que Dios quiera. ¿Qué vamos a hacer? 10. ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo grabas? Bien, grabo con cajas. Pongo 2 cajas de zapatos, un posalibros de mármol que tengo para que la tablet no se me caiga y pongo la tablet y grabo en el comedor. ¿Cuándo grabo? Cuando puedo. Y digo cuando puedo porque yo tengo una nena y las que seáis mamás me entenderéis perfectamente. Cuando tú tienes hijos, esto ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo una chica que está soltera o que vives con tu chico que le dices, Cari, cállate o vete a la habitación. Que cuando tienes una niña, y más en la edad que tiene la mía, que viene aquí con las amigas, revolucionan todo, o se meten a estudiar, o salen, entran, y no puedes. Por la mañana tienes que preparar la comida, tienes que comprar, al mediodía lo mismo, recoger. Cuando has recogido, otra vez a las 5 las tienes en casa, porque además la mía tiene el colegio a tiro de casa, o a tiro de piedra, como digo yo, entonces la tengo en casa. Cuando no viene sola, yo creo que viene 1 o 2 días a la semana, todos los demás vienen acompañada. Entonces, claro, toda la tarde la tengo, entonces en el momento que sale, a lo mejor algún día con la amiguita y tengo media hora, digo ahora, y deprisa corriendo monto el chiringuito, como digo yo, y salga lo que Dios quiera, porque yo, por ejemplo, en casa hay 3 ordenadores que los podría utilizar, pero es que no puedo. Mi chico hace partiditas de estas de ajedrez, que está apuntado a afiliado, no sé qué, es que no sé cómo lo llaman, o federado, no lo sé, pero hace campeonatillos de estos de ajedrez y te hace mucho con... Uy, disculpa. Y hace mucho con el ordenador y tal, entonces claro, no me atrevo a tocar su portátil. El de mi nena, porque ahora las que seáis mamás sabréis que van con libros digitales, pues tampoco me atrevo a tocarlo. Y luego está el otro, que es la caja que digo yo, que es de los antiguos. Ah, no, mentira, ese lo tiramos. No, otro que es más planito, pero está en la habitación de mi nena. ¿Y qué pasa? Que como mi nena estudia en la habitación, no voy a meterme yo a empezar a hablar como un loro en la habitación porque no la dejaría estudiar ni la dejaría hacer los deberes. Así que me tengo que conformar con la tablet y gracias. De ahí la mala calidad, amores. Disculparme, mi chico me ha jurado y perjurado que me va a dejar su cámara de fotos, que me va a poner el trípode, pero claro, está todo el día afuera, como digo yo, por la mañana al gimnasio, después al ajedrez, después a no sé qué, que no le viene el pelo cuando trabaja, porque trabaja, cuando no está con el otro. Esto es una casa de locos, como digo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Las cosas se hacen como se puede y con la mejor intención y luego pues es lo que hay, amores. Y nada, este es el tag, que espero que os haya gustado y desde aquí ya os digo, nominadas todas podéis hacer el tag, solo faltaría. ¿Quién soy yo para decirte tú sí, tú no? Todas. Y nada, animaros y que, oye, yo estoy encantada de que cuantas más chicas quieran colgar vídeos, mejor, porque más cotorreamos y más aprendemos. Porque yo, por ejemplo, me veo de canales, pues no os podéis hacer una idea, y las suscripciones es que no lo podéis imaginar, pero claro, si yo, por ejemplo, voy a comprarme una crema, pues si ya he visto unos cuantos canales y veo que hay chicas que coinciden en que una crema funciona, pues oye, que vale su dinerito, que por cierto las cremas las pueden bajar, que son caritas, pues me voy a comprar esa crema con una tranquilidad media alta. Que me han dicho que un producto funciona, ya ni lo miro. Entonces esto, pues yo lo agradezco. Que me quiero comprar ropa y he visto que hay ciertos canales en los que han sacado Office o compras de ropa y tal, que hay algo que me guste, pues ya sé, lo que me guste, lo que vale. Chicas, si es que cuanto más mejor, así que animaros, y si tenéis esa cosilla de grabo o no grabo, grabar un vídeo, hombre, que no se pierde nada. Como dice un amigo mío, Diego, el no ya lo tienes. Adelante, que desde aquí, Diego, un besazo que te debo muchísimo en esta vida. Muchísimo. Diego era un amigo que tuve yo en la adolescencia, cuando tendría, yo creo que sí, unos 17 años. Y vino en un momento muy crítico porque yo, con todo lo que parezca, he sido una chica muy tímida, me costaba mucho tirar para adelante y me forzó muchísimo y me forjó mucho como persona y fue uno de mis mejores amigos y le debo muchísimo de cómo soy ahora gracias a él.
Y tú, Diego, lo sabes mejor que nadie, que muchas gracias, cielo, por estar cuando más lo necesitaba y por hacerme fuerte. Y ya os digo, él siempre me decía, Alicia, tira para adelante, que el no lo tienes, no tengas miedo, vas con el no. Y gracias a él conseguí muchas cosas que no las hubiera conseguido por miedo. Así que tirar para adelante, no dudéis, y grabar vídeos. Un beso y nos vemos, canciones, chao.